Todos los días son de letras, pero la magia literaria llega con Noche de Letras 2.0. Conduce Leandro Murciego. Reseñas de autores, entrevistas íntimas y todos los secretos del universo literario. Descubrilo miércoles a las 22 por Radio Tren Topic. El mar. El mar está compuesto de fantasmas, de peces unicornio, de glaciares aburridos, de piratas que han perdido su cimitarra o su tesoro, pero han conservado al hombro a su cotorro fiel. Fantasmas de migrantes con chaleco o sin. Y también las cenizas de papá. Y también lo habita un plancton que baila vals cuando la luna canta y las olas hacen pogo. Ahí también vive una familia de krakens con un krakencito llamado Manuel y los temibles guardianes del fondo, que son seres que se disfrazan como nosotros pero que viven en el abismo y cazan a sus presas con artillería bioluminiscente y cuidan con recelo las flores de plástico de un jardín majestuoso. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz. Letras, letras. La noche, letras. Noche de letras. Finalmente, después de tantas idas y vueltas con Gerardo, nos encontramos. Creo que en algunos casos eso es al revés. Primero con camarita mediante y después en persona. Tuvimos tantas idas y vueltas que finalmente con Gerardo nos vimos primero en persona y después con la camarita mediante. Pero bueno, es lindo poder tener a Gerardo Montoya acá con nosotros. Primero te saludo y después, después te hago otros comentarios que también me fueron quedando. Gerardo, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias, muchas gracias, Leandro. Sí, la verdad que fue una pequeña odisea estar acá, pero bueno, por suerte pudimos cruzarnos ahí en el Conti, que estuvo lindo y que fue lo que precipitó este encuentro. Qué lindo. ¿Ves? A veces que es tan buenas que las cosas se precipitan. Viste como que hay palabras que tienen mala prensa. Y quizás el precipitarse es una de ellas. Y digo, y a veces está muy bien que se crepicite. Ahora me trabé yo. Bueno, no, para. Que Es la hora, es la hora. Es verdad, es verdad. Pero bueno, no, la verdad que celebro el encuentro. Celebro el encuentro. Sí, la verdad, mucho gusto, estoy muy contento de estar acá. Qué lindo. También, digo, qué lindo a veces son los que no aparecen en los encuentros, ¿no? Porque si algo hay también, o alguien está ahí como triangulando en este encuentro, es el vasco Unai Rivas Campos. Y digo, y muchas veces tiene que ver con estas cosas de que las cosas pasan, a veces porque nos junta el viento y otra porque nos junta la gente que es linda. Y eso está muy bien y también está bueno celebrarlo. Por eso seguramente vamos a los dos a coincidir de recordar a nuestro querido Vasco, que está presente, no se fue a ningún lado, esto que quede claro, y que sigue produciendo cosas muy interesantes, y que nos va a seguir uniendo a un montón de escritores también de una manera muy interesante. Che, Gerardo, ¿cómo te definirías vos? O sea, ¿quién es Gerardo Montoya si tuviese que ponerlo en estas incómodas, en estos incómodos espacios de redes sociales que te dan tan pocos caracteres para definirte? Bueno, mira, tengo ya la definición corta tatuada en el cuerpo. Acá dice Larvatus prodeo. Que es salir o salgo enmascarado.
Así que eso me lo topé en un librito de Barthes, de Roland Ujú. Barthes, y me gustó muchísimo, que tiene que ver como con esta cosa donde antes, digamos, en el teatro grecorromano, quedaba claro, como que los actores apuntaban a su máscara, digamos, o sea, quedaba claro que era algo, que era otra cosa que no tenía que ver con el realismo. Y me parece que es como un gran modo de abordar la vida, pensarse todo el tiempo entre máscaras. Y bueno, eso es lo que te puedo decir. Y como poeta. Mm. Eh, Mira, como poeta, la poesía me la devolvió el nacimiento de mi segundo hijo, Vicente, y que, bueno, como vos sabrás, cuando uno tiene responsabilidades como cuidador, como eso hace que la esfera del espacio de ocio personal se vea reducida, y yo venía cargando, imagínate que en el secundario escribía, y entonces como dejé de escribir porque tenía pretensiones de escribir papers y hacer vida académica, y entonces, nada, en esas decisiones que uno tiene que tomar como para hacer la vida vivible, eh, decidí volver a escribir, y me topé como con la sorpresa de que pues, había algo más en lo que estaba haciendo que mi mero deseo por escribir, ¿no? Entonces, como poeta, perdón que te lo hice larga, No, me gusta, me eh, gusta. Es la idea. nada, como que creo que, digamos, como poeta me defino como alguien que ha pasado mucho tiempo leyendo letras de canciones. Qué bueno. Entonces, digamos, creo que eso ha sido como mi formación específica, o sea, desde que me enchufé a internet, así como en el 95, fue una de las primeras personas, digamos, imagínate que del secundario que tuvo acceso a internet en Ujú. México. Desde entonces como que me he dedicado a leer letras de gente que me gusta, y hubo algo de eso en el tiempo que me marcó mucho. Así que como poeta, eh, me gusta jugar con la musicalidad del lenguaje, que me parece que esa es como la definición, o por lo menos una de las definiciones necesarias que se tienen que poner en juego cuando uno habla de la poesía. Digamos, eso con lo que te dije antes, o sea, me interesan como la hibridación del lenguaje, y como eso, como las nuevas mezclas, por ende, esto decía de lo de la máscara, o sea, creo que en ese sentido el territorio poético es un territorio en el que todo el tiempo hay que estarle como empujando los límites, Mm. y que también eso es algo lindo que tiene, y digamos, yo abono hacia ese lugar. Así que bueno, no sé si te sirve esto que te di como Pero, definición. pero claro, pero claro. Y, y yo voy a meter como un par de cositas más, ¿no? De Gerardo. Digo, Gerardo, aparte es, mirá, justamente, habló de la palabra, ¿no? Habló de la musicalidad, pero habló de la palabra. Y también para Gerardo la palabra tiene un lugar muy especial. Digo, porque, porque el tipo es psicoanalista. Y con lo cual hay dos cosas. Hay una que por lo general no se nombra, que para mí, para el poeta es recontra importante, y van de la mano de dos características que tiene el psicoanálisis. Digo, la interpretación, el uso, el significado de la palabra, y por el otro lado la escucha. Y ahí, y cuando hablamos de escucha, parecería ser que la escucha va por otro lugar, pero no, la escucha es la escucha de la palabra y sus significados, con lo cual es casi una invitación permanente a ese replanteo, ¿no? Y creo que en algún punto, más allá que después podemos hablar un montón de cosas y que seguramente, este, digo, justamente ayer en un asado estábamos charlando un poco eso, ¿no? De lo poético que es Lacan. O sea que hasta en un montón de cuestiones, ya el mismo transitar de la profesión y el estudio mismo de la profesión también conlleva a un montón de cuestiones poéticas. Pero digo, el quehacer de Gerardo también es una invitación permanente a escuchar y trabajar sobre la palabra. Pero no es simplemente eso, Gerardo. Gerardo también es gestor cultural y desde hace ya un tiempo bastante largo forma parte del Centro PEN,
que después también vamos a charlar algo de eso como para que la gente conozca un poco más. Y los escritores también nos metamos un poco más también en ese espacio que es muy lindo de cohabitar. Che, ¿y cómo, digamos, y en tu casa había mucho consumo de lectura? ¿Había biblioteca dando vuelta? O sea, había libros, pero digamos, no de literatura, digamos así. O sea, ya que haya libros ya es una parte del asunto, creo. No, pero creo que lo que más me marcó a mí en términos, digamos, de trayecto, de lectura y cómo eso a veces siembra como la necesidad de comenzar a escribir, fue que, digamos, soy de Monterrey, soy originario de Monterrey, México, que es una ciudad al norte de México, muy cerca de la frontera, y donde muchas veces como los mexicanos de ahí, en lugar de agarrar un fin de semana para conocer su propio país, van tan más cerca como de una cosa más yankee, entonces eso, como que se aprovechan los feriados largos para ir a comprar cosas en la frontera, en las ciudades más de mierda que puede haber en Estados Unidos, porque estás a la altura de Texas, ¿no? Entonces, digamos, un estado particular, Ujú. salvo Austin. Pero bueno, el punto es que nada, íbamos así al mall, al shopping, y tipo, tengo dos hermanas y mi madre, y estábamos como 4 horas en el shopping, y yo no sabía qué hacer con 3 horas encerrada en un shopping. Por suerte, había una tienda de libros y una tienda de música, porque pues, Mirá. eran ciudades chiquitas. Y ahí, viste, como que ahí mataba tiempo leyendo o escuchando cosas nuevas, y entonces sin querer, de a poco fui como generando como cierto tráfico hacia la ciudad, hacia mi red, y eso como que empezó a ser como una ebullición interesante donde de repente me empezaba a relacionar con gente que sí me permitió como acceder o ampliar los límites de qué significa pues, leer y qué está bueno leer y etcétera, ¿no? Mira vos, qué bueno, qué buena la aparición de ese hasta hace un tiempo no espacio como definían a los shopping, para que sea una invitación a la literatura. Esto es lo fantástico, que también sucede con muchos autores. Digo, hay gente o hay editores que son muy menospreciados, ¿no?, en el circuito literario, autores, cantautores, pero que muchas veces son la llave. Digo, como el mall, como el centro comercial, como el shopping puede ser la llave para poder ingresar y tener acceso a los libros, también lo puede ser hasta uno de esos autores malpreciados, ¿no? El tema, y yo creo que para mí lo celebrable es el ingreso a este mundo. Después, ese es el primer paso. Ya después se empieza a transitar y se empieza a aprender a recorrerlo a lo mejor a la manera que cada uno quiere. Pero ya la invitación a poder pisar el terreno de la literatura es fantástica. Así que bienvenidas esas escapadas de fin de semana largos. Sí, sí, no, la verdad que sí, la verdad que sí, pues digamos, encontré eso por suerte y ya eso me servía como para navegar ahí un rato ese no lugar y bueno, claramente dejó como marcas. ¿Y Y te acordás de algún autor que te haya marcado en ese momento concretamente? pues mira, o sea, yo te diría que sí, pero bueno, como que no voy a decir ninguna novedad, también tipo por la edad, o sea, tipo Ujú. de adolescente, pero digamos nada, como que, o sea, claramente cuando leí primero a Charles Bukowski me marcó mucho, este, me parece un gran escritor. Y no, te diría que eso, o sea, como creo que lo que más me marcó en esa época fue Bukowski. Em, Lindo sí, comienzo. sí, sí, sí. Es un lindo comienzo. Sí, 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 fue como cuando me empecé a clavar un poquito más con todo. ¿Y el psicoanálisis qué pata tiene en tu laburo literario? Uy, pues bueno, un poco retomando lo que dijiste, o sea, creo que también es parte, o sea, por lo menos los psicoanalistas lacanianos tienen toda esta cosa de que, bueno, Lacan usaba 10 millones de referencias todo el tiempo, entonces como que medio está forzado a estar pensando en diferentes claves y leyendo, etcétera, y de distintas como disciplinas. Y nada, o sea, creo que como que hay algo de ese ejercicio de interesarse, de tener curiosidad por lo que se decía, o sea, por lo que se plantea,
y además de estar como en una profesión en la que la herramienta principal es la escucha y la interpretación, pues digamos como que eso, digamos, yo creo que me avispó mucho a la hora de pensar como que, o sea, a la hora de tener que elegir palabras, por ejemplo. Hmm. ¿Sí? O sea, por un lado también me abre como campos conceptuales que Ujú. uso como bastante, o sea, creo que en ese sentido es como, es una matriz de pensamiento el psicoanálisis y creo que, bueno, eso, digamos, eh, es tan ficción como cualquier otra matriz de pensamiento, pero bueno, lo importante, digamos, a esta altura del partido de lo que estamos hablando, pues tiene que ver como con qué se dice, cómo se dice. Ujú. Y nada, digamos, hay como muchas ideas, incluso hay ciertas como formulaciones, o sea, que nada, que tomo de ahí, o que me inspiro, o que copy-pasteo, y que nada, que no sé, como que es como vine a la Argentina específicamente a formarme en psicoanálisis lacaniano, entonces como que nada, como algo que no me puedo como despegar del cuerpo. Está muy bueno poder ver esas cosas que se nos fueron pegando al cuerpo. Son fabulosas. Bueno, nada, me colgué como una imagen. Compartinos otro texto, dale, dale. Si te iba a preguntar algo, pero tenemos tiempo. Compartinos otro texto. Bueno, mira, yo soy muy partidario de mostrarse en falta, porque me parece que, viste, como que hay como lugares en los que rápidamente, según la posición que tomas, como se hiperidealiza Ujú. a quién está ahí presente o la conversación o cómo es la cosa, ¿no? Entonces yo ahorita estoy como con un proyecto en el que estoy trabajando la identidad nacional argentina, a partir como de conceptos que considero pilares, y bueno, es como una revisitar esos conceptos a como me sale. Pero bueno, es un trabajo que acabo de empezar recientemente, es un proyecto que quiero meterle furia y terminar ese próximo año. Y entonces tengo que ya compartirle acá a la gente que nos escuche, un poemita que está en proceso de ese proyecto Sí, claro. y se llama La Vaca. Hay una muerte que acecha al pueblo, latifundista, animal de poder, capullo de molleja que cotiza, cuan peón no registrado. Nuestro Wagyu, 93% Joe Louis, 7% ensayo primario. Por suerte, para la hambruna hay mar, azotes bajo el duraznero y una sola lengua en el vitel. Eh, ¿Tenés algún otro de ese proyecto? Quiero más. Sí, tengo otra. Dale, por Recién son los favor. primeros dos, pero espera, déjame lo busco. Sí, no, estoy muy copado, estoy muy copado. O sea, además de eso, digamos, lo voy a decir acá, pero nada, es un proyecto que quiero como presentar, quizás hasta con seudónimo, ¿viste? Ujú. Para que no juegue esta cosa ¿viste? De ser extranjero y estar hablando de temas nacionales, como que eso no genere como cierta barrera al lector. Prefiero engañar al lector. Hmm. Así que vamos a ver, Igual pero hay algo muy particular en esto, ¿no? Eh, Porque vos fíjate qué cosa loca. Eh, el ideal del peronismo, como me traiciona mi ideología, el ideal del periodismo eh, es básicamente la supuesta neutralidad. sí. Supuesta porque es imposible, digo, tengo 25 años de periodista, menos de peronista, este, pero lo que digo es que la neutralidad no existe, ¿sí? Pero a ese le pedimos neutralidades, objetividades. Sí. Ahora, cuando están tocando temas que seguramente tuvieron mucho más reparo, mucho más cuidado, les pedimos parcialidades, les pedimos que formen parte de. Es una cosa como muy paradójica,
pero que en realidad creo que lo único que tiene que ver es con esto de seguir generando guetos, ¿no? Digo, el gueto de la información es, yo soy neutral, yo te digo lo que Sí, sí, veo, sí, sí, mentira. sí. El gueto de poder hablar de la argentinidad o de cualquier otro tema, no acá, sino en cualquier lado, también es, no, esto nos pertenece a nosotros, que los demás no hablen. Sí, 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 sí. Bueno, por desgracia eso, por desgracia y por suerte, Ujú. digamos eso, llevo suficientemente tiempo en el país como que creo que ya califico como Argenmex, digamos. Y que que como es un gueto específico. Me Así encanta. que bueno, mira, Dale, te leo uno. dale. Es la media luna. Partiendo la avenida Bocayá, la radio brama enredo. Deconstruye al cuero argento en modelo de exportación. Sobreentienda se trata, telenovela en Churubusco, milonga fineza y las pelotas. Imperia el sacrificio de la manteca untada por la expropiación exprofeso de los dioses. Menos Dios. Incitan. Prohibida su venta, beber con moderación. Qué linda propuesta. De más está decirlo que cuando salga, si querés, hacemos un programa y lo podemos hacer todo bruleado del otro lado. Ya, pero me encantaría. no, mira, lo podemos hacer, pero déjame consigo un doble de cuerpo y de voz y lo entrevistas a él o a ella. Me encantó, aparte, sí, claramente. Así, digamos, porque pues hay que poderlo sostener. Me encantó, me encantó. Eh, ¿Cómo es el Gerardo que empezó a escribir y el Gerardo de hoy? ¿Ves como un crecimiento? O sea, bueno, me parece que cualquiera que arranque a escribir, si sigue escribiendo, pues en algún punto, pues es ejercicio, ¿no? O Ujú. sea, creo que necesariamente hay cosas que pues, se afilan. Sí, pues imagínate, yo en principio escribía en el secundario y pues le escribía a alguna chica para que me dé bola porque era un inepto socialmente, cosa que sigo siendo de tanto en tanto. Eh, y nada, no sé, o sea, como que, viste, como una cosa ahí como muy adolescente. Y después como me agarró el viaje emo y era como la misma cosa adolescente, pero vestida de negro, ¿no? Este, claro, vestida de negro y con distorsión en el fondo. Bueno, yo creo que hay algo de eso que, digamos, que me quedé, como de que se filtra, ¿viste? Yo trato de usar mucho el humor, pero también el humor como algo que sirve como para engañar al lector en términos de, se arma como una capa de merengue sobre algo que te metes y que, bueno, termina siendo un rabbit hole, un lugar donde no sabes dónde mierda vas a parar, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, eso, el uso del humor ha sido algo que me ha permitido como, pues eso, darle como giros interesantes al texto, también restarle solemnidad sin restarle cosas para decir. Eh, y creo que nada, en principio, o al principio, por lo menos yo estaba como muy peleado como que eso, como que uno aborda un género o aborda una escritura siempre como desde la primera idea, desde el prejuicio, desde lo primero que puede imaginar y tiende a ser como muy idealista en torno a eso. Me parece que lo más interesante empieza a surgir a partir de que esa idealización o se vuelca a técnica solamente, y hay gente que tiene esa cabeza, no soy el caso, o cómo se va como desgranando esa idealización y le permite a quien escribe, pues eso, empezar como eso, a cuestionarse el dispositivo, a cuestionarse o sea, los sentidos que se van poniendo en juego, porque me parece que lo importante, por lo menos en torno a la escritura, pues tiene que ver con cómo te modifica la escritura. Entonces, si uno no está permeable para ser modificado por eso que hace, pues bueno, por lo menos no es marxista. Eh, qué bueno porque, porque en algún punto digo,
la escritura también la vivís como una parte de tu análisis. Está muy bien, porque es la misma invitación, ¿no? Es esta cuestión de vivirla, pensarla, repensarla, transformarse y seguir avanzando en ese proceso. Es que no hay modo, perdón que te Dale. interrumpa, no hay modo que uno se conozca si no es en una conversación, porque ahí es en el Exactamente. momento en el que está forzado a elegir palabras y esas palabras son las que modifican el mundo. Y entonces, bueno, esas palabras también pueden estar sobre un papel y me parece que uno establezca como una conversación que fantasea, pero que bueno, que en definitiva me parece que lo importante y lo interesante que pasa ahí tiene que ver con eso, con que uno tiene que fijar palabras en cierto orden y hacerse cargo de ellas, ¿no? Eh, ¿Sos de hacerte cargo de las cosas? Eh, pues cada vez un poco más. Creo que voy de a poquito mejorando en ese sentido y creo que la escritura me ha ayudado. O sea, como te decía antes, o sea, al principio como que nació mi segundo hijo y fue como elegir el escribir independientemente del destino, pero tan pronto como, imagínate, trabajé con Leticia Martín en mi editora, bueno, no, o sea, directora de Queja, editora de mi segundo libro, pero bueno, el primer libro lo trabajé un poco con ella porque era como mi interés como de volver al campo, de meterme en Ujú. el campo, de entenderlo, lo que sea. Y trabajé un libro que salió editado en Pánico al Pánico, que se llama Te amo Grupo Clarín. Y nada, como que ya me olvidé la pregunta, pero te voy a responder con eso. Es muy temprano, No, así que igual es fantástico porque yo me fui dejando llevar y ya tengo como 14 preguntas con la previa que hiciste. Así que yo creo que estoy casi en el mismo lugar. Pero nada, pero nada, es un ejercicio de memoria. Tenemos que volver a esa pregunta, por favor. ¿a vos te Así que parece? Bueno, así lo cierro. intentemos ir para atrás a ver si podemos. Eh, yo en algún momento te pregunté por... voy a ir bastante más atrás, ¿eh? Eh, ¿Cómo te cambió la literatura? ¿Sí? Desde Sí. el Ah, inicio y sí, después no, si me te hacías preguntaste si cargo, me hacía cargo. Perfecto. perfecto. A esa voy. Bueno, hice el libro, se publicó, yo lo publiqué pensando eso, nada, pues mis amigos, mi familia, así como, y conseguí una reseña en la revista Crisis. Ajá. Y entonces dije, Epa. ¡apa! Digo, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasó acá? Y entonces como que fue a partir de eso, que viste, que era como una cosa como, o sea, cuestiones, efectos secundarios de lo que uno hace y que uno no puede prever, que creo que si uno está atento a la vida, tiene como que nada, te haces una pregunta, ¿no? Entonces de ahí decidí como hacerme más cargo, digamos, como que a lo que era así diversión como íntima, de ocio personal, a compartir como con Friends and Family. Dije, bueno, o sea, acá hay algo, veamos qué onda, metámonos más como con hacer vínculo con la gente que escribe acá y veamos eso a dónde lleva. Ese hacerse cargo implica algo que, bueno, yo trabajo con, no sé, semanalmente con 12 autores, 13 autores, en distintos procesos de coaching y demás, literarios. Ujú. Y hay algo que me parece fantástico en este ejercicio del trabajo, que no lo tienen muchos autores, pero que digo, es una propuesta recontra interesante para poner en la mesa, que es que se lean muteando la voz del escritor, que lean sus producciones, esas que están en trabajo, muteando la voz del escritor por un rato. Ujú. Despegándose, como haces con una obra, dar unos pasos para atrás para poder ver y poder entender otras cosas, no quedarse en la Ujú. pincelada. Y ese ejercicio también tiene mucho que ver, eso casi yo diría que ese es el leerse realmente. El leerse es empezar a leer lo que se baja en el papel, que a veces ni siquiera tenemos dimensión en la primera bajada que hacemos hacia dónde va el texto. Porque a veces Claro. cuando lo leemos empezamos a ver la identidad de ese texto. Pero vinculaba y relacionaba esto de este alejarse para poder ver toda la obra y esta cuestión de poder leerse como un otro,
en agarrar y decir, claro, esto es como el escucharse. Digo, cuando vos hablas en un diálogo con un otro y te vas escuchando, ahí también te vas redescubriendo. Claro, sí, Y en sí. esta cuestión de la escritura, esta cuestión del releerse sin la voz interior, que a veces es la que completa todo, Ujú. también es una forma de escucharse distinta. Pero bueno, esto tiene que ver con un querer conocerse, ¿no? Sí, yo en ese sentido lo que estás diciendo me parece que es como una de las primeras como cuestiones con las cuales uno tiene que luchar si tiene intenciones de escribir. Ujú, Es esto, es como la posibilidad de despegarse del texto, o sea, de descentrarse en términos como yoicos, ¿viste? ujú. En términos de que ahí está volcado algo del ego y que por ende cambiar una coma significa como un ataque al ego. Me parece que eso, como todas las producciones en algún sentido son íntimas, entonces hay una cosa donde nace desde ese lugar y me parece que avanzar o crecer en la carrera, en el oficio, pues tiene que ver o con poder generar esa separación, como bien decís, y entonces poder como mirar el texto por primera vez Es y hermoso. ahí uno se sorprende. Es hermoso. El proceso literario es hermoso y hay algo que comparto acá con vos. Pero digo, cuando uno entra en la literatura, está siendo transformado todo el tiempo, como bien vos decías, pero con transformaciones que exceden la literatura todo el tiempo, digo. Y es fantástico. A medida, y esto se ve mucho en los autores que realmente trabajan a conciencia, cómo les va cambiando la voz en el decir cotidiano. Ujú. Es fantástico ese tipo de cosas. Pero bueno, nada, para mí son digo, son actos de salud. Digo, la escritura es un acto de salud. Sí, o sea, sí, viste, cada quien hace lo que puede con tal de poder tener como el famoso cable a tierra, ¿no? Y bueno, me parece que, viste, uno tiene que darle cauce a la enfermedad que lo habita de algún modo, ¿no? Totalmente. Che, Gerardo, ¿y cómo apareció el Centro PEN en tu vida? Bueno, en este caminito, viste, de empezar como a conectarme con más Ujú, gente y así, digamos, una de las cosas que hice fue empezar a armar eventos de poesía, pero ahí en el Centro Cultural Morán, pero la otra de las cosas que empecé a hacer fue pues eso, alinearme con un grupo de escritores que ya estuviera como más o menos conformado, que fuera más o menos del palo, o sea, que ideológicamente me ujú, fuera afín y que bueno, y que estuvieran haciendo cosas. ujú. Y nada, así llega al Centro PEN, en teoría como que alguien te tiene que recomendar o históricamente alguna cosa así pasaba, ya yo me mandé a escribir, dije, vamos a ver qué pasa, y nada, y ahí, a partir de ahí, hablé un poco con Gabriel Cisneros, que es el actual Sí. presidente, y en ese entonces vicepresidente, cuando yo entré estaba el presidente Luisa Valenzuela, Ujú. y nada, no sé, y eso me conectó como eso, como con un grupo de escritores, un poco de generaciones como más grandes, digámoslo así, pero que bueno, que en algún punto están en la misma, conocen mejor cómo funciona el asunto, viste, por lo menos en términos de cómo se mueven las cosas, los eventos, etcétera, etcétera. Y bueno, con el interés de producir cosas para la misma comunidad, para el gueto, ¿no? Y también como con, digamos, sin que fuera necesariamente o exclusivamente una cosa literaria. Y eso es lo que me gusta y me gustaba de Centropen y fue lo que me enganchó, que hay como un atravesamiento político fuerte porque, digamos, primero es la primera asociación internacional de escritores, o sea, como la que se hizo. Esta es la sede, estamos hablando de la sede argentina. Ujú. Y es una de las primeras asociaciones también internacionales de defensa de los derechos humanos. Entonces, nada, ¿viste? Bueno, uno que vibra con esos temas, digamos, estando en este país donde los derechos humanos son como un tema que hay que sostener vigente y como en algún sentido como complejizar todo lo que uno pueda. Nada, me parecía piola, eso, como estar laburando con banda que se coordine entre sí diferentes centros como para tratar de hacer que escritores perseguidos, escritores que fueron
llevados a prisión como por cuestiones políticas, Ujú. pues puedan como tener una salida, ¿viste? Y puedan ser alojados en otro lugar y puedan ser recibidos y puedan ser cuidados, digamos, ese tipo de cosas pasaron, pasan y van a seguir pasando. Entonces, nada, me parece que también es un modo de hacerme cargo como ideológicamente, o sea, como que una cosa es como, más bien, eso, como, soy de la gente que tiende a pensar que, digamos, si uno no está haciendo, si uno no está haciendo algo políticamente, Ujú. tipo afín a lo que crea, sus ideas, quizás no haya nadie que lo haga. Entonces, como que esa es como la pregunta. Bueno, si no lo estoy haciendo yo no estoy participando y yo no estoy empujando hacia ese tipo de mundo que me gustaría que suceda, entonces es mejor pensar que nadie lo va a hacer y estar tranquilo con eso. Y bueno, yo no, claramente no estaba muy tranquilo, no estoy muy tranquilo. Está muy bien, está muy bien. Y la verdad digo, que es importante. Primero es importante el hacerse cargo, es importante, siempre. Pero por otro lado también es importante hacer lo que uno siente que tiene que hacer. Digo, eso cambia no solamente la mirada de la vida, sino que cambia el quehacer y uno hace más liviano cuando hace lo que quiere, en todas las áreas. Así que, digo, lo celebro mucho. Eh, y me ponía a pensar también esta cuestión de sigo uniendo cabos y cosas que también mencionó Gerardo al inicio de la charla. Este, nos cruzó físicamente, porque creo que ni la presentación del libro de Unai nos cruzó físicamente. No, justo llegué temprano, me tuve que Y ir porque ya estaba con justo mis llegué hijos. tarde y ya no estabas. Sí. Este, y lo que digo es, bueno, el espacio del Conti nos sirvió para juntarnos, pero lo que digo es esto de cómo también va, a lo largo de la charla fuimos hablando de esta cuestión del repensar, del comprometerse, del tomar posturas, del hacer, del escuchar. Digo, y justamente eso creo que fueron como cuatro grandes pilares del encuentro que era el encuentro nacional de poesía y crítica Sí. en el Conti. Digo, esos fueron como cuatro interesantes pilares que se vivieron en el momento ese de la mesa en el que estuvimos, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo vivís vos este tipo de posibilidades y de encuentros? ¿Te referís específicamente a los eventos con otro? Bueno, Sí, y después te voy a preguntar en particular con ese, porque ese tuvo, aparte, digo, el contexto, el lugar, la claro. propuesta de pensamiento. Sí, no, en principio me puso muy contento que me hayan considerado para como una invitación al Conti, de hecho eso fue mi segunda invitación al Conti y la verdad que en ese sentido como que la flashé, porque Mm, es un lugar como muy especial, digamos, en el sentido de que representa un montón de cosas para la gente del palo, digamos ujú. así. Entonces no es menor como haber pasado por ahí. Y bueno, nada, y eso, me dio mucho gusto, por ejemplo, en relación a la mesa que compartimos, pues eso, como que estar con gente que, digamos, o conocía de nombre, o que no había leído, o que conocía, viste, de lejos, Ujú. y poder escuchar, poder estar ahí como presente para ver cómo conceptualizar esto de, bueno, la mesa giraba en torno a la pregunta de qué es un poema y por qué la poesía no es una religión. Y digamos, como que lo que me gustó de haber participado de esa mesa tiene que ver con que, aunque no hay posibilidad de acuerdo. Y un poco también, por lo menos lo que yo dije, es que digamos, en mi disertación tiende como hacia ahí. Me parece que lo importante de la poesía tiene que ver como con pensarlo como un campo que todo el tiempo tiene que abrir y fracturar y generar líneas de fuga y que ese gesto político, por lo menos a mí es lo que más me interesa de la poesía, que es un campo que procura, digamos, en algún sentido como que no
como no tener dueño, ¿viste? Como que hay como cierta cosa de rebeldía contra la autoridad ahí que se pone en juego y que nada, creo que es lo que lo mantiene vivo y traccionando como a la poesía en tanto tal, ¿no? Y nada, y eso, como que yo en esa idea de la poesía viva, de la poesía como algo que es difícil de pescar como el electrón, ¿no? Pues nada, como escuchar a la otra banda que intervino como hacia cualquier lado, ¿viste? Cada uno iba para cualquier lado. Nada, creo que eso es como lo rico. O Totalmente. sea, como que hay un punto, como que está la idea, está como digamos, a la cual nuestro amigo en común abona, que tiene que ver como con unificar y que me parece que es una idea interesante en la medida en que convive con el resto de las ideas. ¿Sí? O sea, como que y es una idea que me parece súper interesante porque es una idea técnica y que muchas veces eso, como que creo que hay una cosa de la técnica que siempre termina como cayendo en oscurantismo, ¿viste? O en circuitos dice que a los cuales que si uno no tiene acceso no lo tiene facilitado. Y que nada, de que un proyecto así como de democratizar la técnica, me parece que si le permite a gente escribir, que mejor, ¿no? Sí, y ahí como mis pruritos con eso tienen que ver con esto que te decía, o sea, como que creo que siempre hay que recordar que una vez que uno arma como un libro sagrado, tiene que también matar al dios. También, concretamente. Igual, justamente, digo, mientras hablabas y ibas diciendo todo esto, voy a arrancar de atrás para adelante. Eh, no hay mejor manera de matar al dios, para mí, que democratizar la poesía. Porque cuando lo hacemos, estamos matando el liderazgo de los poetas. Y es algo fantástico. Poder mostrar que todos tienen ese acceso es fantástico. Ahora, después hay que trabajarlo, obviamente, ¿no? Pero digo, no es ese lugar sagrado, ese lugar que está solo reservado para unos elegidos. Nada más lejos, ¿no? No, 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 bueno, en ese sentido estoy de acuerdo, pero lo que, digamos, como que a mí lo que me parece que ocurre con cualquier proyecto, digamos, como de popularización de Ujú. cualquier cosa, es que se termina siendo como un uróboros, ¿viste? Algo que se muerde a sí mismo, ¿viste? O sea, podemos armar el proyecto para presentarlo y democratizar el acceso, pero hay que pensar que, pues, también hay una relación que parte de quien recibe hacia eso que recibe. Entonces, por eso digo, como que me parece que una de las cautelas o uno de los matices que uno tiene que poner en juego en cualquier tipo de intención de masificar algo o de abrir el Ujú. acceso, tiene que ver con eso, como con entregar el libro y la guillotina y la espada, ¿viste? También. Porque quien entrega el libro, a ese hay que cortarle la cabeza. Pero claramente, pero Porque eso, porque claramente. no hay que favorecer la verticalidad justo en un proyecto de democratización. Exactamente. Es, y bueno, como que es lo difícil. Yo creo que ahí es como el truco ese. Entonces, para mí es interesante ver gente como pujando hacia ahí, porque en algún punto, por lo menos en términos personales, como que me intriga ver cómo se resuelve ese problema. Em, hay algo. A ver, yo me engancho permanentemente con cosas. Hay algo que trabajo también mucho con escritores a veces. Que es esto de, bueno, primero tratar de algunas normas muy firmes, muy claras de entrada, para ser muy concreto, muy potente, para sacar todo lo que sobra en un verso y bla, bla, bla. Y llega un momento que cuando lo dominan, es esto de cortar la cabeza. Es bueno, ahora esto a la mierda y vamos con otra cosa. Ahora es romper para empezar de nuevo. Y todo eso que te santifiqué durante un tiempito, a la mierda también con lo que santifiqué. Porque en realidad el lugar de creación es ese todo el tiempo, es cortar cabezas propias de otros. Y hay dos cosas de la ponencia de Gerardo que me interesan muchísimo y que me interesaron y que los voy a invitar después a que lo vean porque cuando salga
esta entrevista va a tener también de la mano la ponencia que dio en el Conti, más textos en Pama de Gerardo, como para que puedan recorrerlo y conocerlo. Gracias. No, es un placer enorme. Pero hay dos cosas, digo, de la ponencia de Gerardo que me parecen recontra interesantes, y una ya la puso acá en la mesa, que tiene que ver con esto de romper, de generar esa fisura, ¿no? Y que es que el poema trafica, y va traficando ideología, y va traficando arte, y va traficando formas, y va traficando culturas. El poema se mete y no sabes por dónde se mete, pero se mete. El poema puede engañar cualquier cerco, puede entrar, y es uno, porque no es que es un libro, a lo mejor es un poema, el poema, y que ni siquiera sabemos cuál es, porque la gente recibe eso, digo, recibe 50 semillas, cada poema puede ser una semilla en un libro, y recibe 50 semillas, pero le germina una, dos, tres, bienvenido, ¿no? Esta cuestión de que el poema pueda romper cualquier lógica, cualquier lógica de cerco político, ideológico, lo que vos quieras, cultural, puede romper, no sabes cómo, pero puede entrar. Y a su vez, que adentro lleva una bomba, y que esa bomba le puede explotar a cualquiera. Digo, estas son estas cosas de también de poder entender lo transformadora que es la poesía. Y eso me parece fantástico. Y que ni siquiera quien la escribe tiene idea de la transformación que puede generar aquello que hizo. Entonces, cosas que tienen vida propia y que por más que nos querramos sentar a tipificar, a nombrar, a poner adentro de una caja, ni siquiera podemos, porque tiene una vida que la excede y que excede cualquier lógica nuestra, y eso es lo más fantástico. El arte se genera en los otros, no en quien lo hace. El arte toma la verdadera relación en el otro. Y cuando pasa eso es, nada, creo que es el mayor cobro que uno puede tener de cualquier obra, ¿no? Sí, estoy absolutamente de acuerdo. ¿Nos querés leer algo más? Dale, dale. Voy a leer uno que salió publicado en la revista Poliedro de la Universidad de San Isidro y se llama Migraciones. A mí me gusta el Viagra porque me hace recordar a Dear Wendy. Ver IMDb de Lars von Trier circa 2000-ish. Las mujeres no lo entenderían. Tampoco nosotros sin ellas, mis queridas pastillitas. Gracias por forzar mi cuerpo a coger. Gracias por no pararme el corazón en la primera cita, aunque me meta suficientes miligramos como para matar a un pollo o a un perro chiquito. Gracias porque en el pacto de lo no escrito, el honor entre varones anónimos asegura que los técnicos farmacéuticos haciendo sus prácticas profesionales y los jóvenes graduados, los viejos ya ni me miran, me devuelvan la receta con una mueca partida cada vez que salgo a comprar tus paquetes de 10. Gracias por tu presentación masticable y en comprimidos. Gracias por tu disolución rápida en mi sistema gastrointestinal. Gracias por haber expirado tu patente por todos nosotros. Gracias por cargar con plomo a este fierro sin hueso con el que me disparo los sesos para encontrarme vacío de preguntas. Gracias por darle vida a quienes por razones orgánicas inoperables, falencias genéticas o expresiones fenotípicas tristes no pueden ponerla sin tu bendición. Gracias por ahuyentar las pesadillas recurrentes en los veteranos de guerra que se automedican con sobredosis por las noches. Gracias por hacer indiscernibles nuestras ausencias. Gracias por preservarnos de las fauces del deseo ajeno. Gracias por alejarnos de la certeza de la muerte en la putrefacción de nuestros miembros. Gracias por acompañarnos a Las Vegas, aunque seamos solo un cúmulo de futuras hipotecas y duelos mal hechos. Gracias por tu amor incondicional y en 3 cuotas, por tu fecha de expiración prolongada,
por tus muestras gratis en los consultorios privados los miércoles de cada mes. Gracias, Viagra. Sos el padre que nunca tuve. Sos la madre que me mira con un cariño silvestre. Sos el buitre que me arrastra por el desierto y quema mis palabras con arena sublingual y acaricia con plumas sucias todas las puntas agrietadas en mi piel y me arranca picotazos quirúrgicos el hígado y el vaso, hasta que dejo de serlo. Mientras un azul sin fronteras calcina, un iris agoniza sin parpadeos. El arrojo. El arrojo al borde de un oasis turbio y un puesto abandonado con un cartel en un idioma ilegible sin testigos. Migraciones. Qué lindo. Bueno, nada, tengo 10.000 cosas. La charla duraría 2 horas, Gerardo. Es así de fácil. Porque aparte me voy enganchando con más cosas. Pero nada, ya lleva un rato, nosotros tenemos que empezar a despedirnos. Y lo que sí vamos a hacer, se me cruzó algo, y creo que la charla esta con Gerardo me invita a proponerles algo a todos y también a Gerardo. Primero voy a agradecerte por haber estado, por el tiempo, a ti por la invitación, por la charla. Nada, fantástico. Después ya veremos cómo vamos a hacer para ese proyecto que estás trabajando de identidad argentina, como para tener un doble de cuerpo y de voz. Y poder tenerte con ese proyecto. Y por otro lado, se me ocurrió esto de hace unos años hicimos una campaña que funcionó recontra bien acá y afuera de Argentina, que es declararnos en estado de poesía permanente. E invitábamos a distintos autores a que nos mandaran un video y empezar a llenar redes con estos videos y declararnos en estado de poesía permanente. Creo que justamente el estado de poesía, cada tanto hay como que poder sacarlo y a la piel ayudarla a que vuelva a sentir. Así que creo que vamos a tratar de cerrar este año con una convocatoria como para empezar de vuelta a nutrir las redes con distintos autores y videos. Así que ya creo que el primero que le estamos invitando es a Gerardo para que después ya nos haga un video declarándose en estado de poesía permanente. Y creo que estas son las invitaciones que a veces podemos hacer de los distintos espacios para llevar poesía, pero para que la poesía también venga, que eso es lo más interesante. Gracias por haber estado. No, gracias a ti por tenerme acá. Oye, bueno, que me gustaría pasar un chivo. Pero claro, es que eso te iba a preguntar. Las cosas importantes es muy difícil hacerlas solo o sola. Así que nada, quien se quiera sumar y tenga interés de participar del Centro PEN Argentina, la verdad que más que bienvenido, bienvenida, bienvenide. Y bueno, nada, ahí chusmeen Centro PEN Argentina en Google y les va a saltar la página, les va a saltar el Facebook, el Instagram y ahí pueden ir viendo qué se ha hecho y bueno, muy pronto encararemos como la agenda de este próximo año y pues se estarán enterando de qué se hará. Voy a sumar 2 cosas más. Súmense al registro de escritores que hay, que es interesante estar registrado, es interesante también, poder definir también estos territorios y ocuparlos y habitarlos y cohabitarlos. Por otro lado, entren en la página porque hay un montón de charlas, de videos que invitan al repensarse y que dan lugar a estos espacios de escritura desde otro lugar, ¿sí? No desde simplemente el querer decir, sino empezar a pensar un montón de otras cosas que son vitales para poder seguir dándole vida justamente a la literatura y a los escritores. Y por otro lado, que vas a estar recibiendo mi mail diciéndote, bueno, ¿cómo puedo colaborar? Así que eso ya lo vas a tener. Bueno, el primero mío ya lo vas a tener. Eso es de ya. Qué alegría. Eso es de ya. Los que hacemos Noche de Letras, por estos tiempos y estos días,
Gerardo Solais es quien nos está dando una mano con el compaginado de todo esto. La artística, que nos va a escuchar después, Gerardo, la de Luciano Fernández. La producción general de poesiamanalzada.com.ar, donde vas a encontrar textos de Gerardo. Y acá en la conducción, Leandro Murciego. Gracias por haber estado, gracias Gerardo, y en un rato te mando el mail. No, muchas gracias. Te mando un abrazo y un gusto haber estado acá. Un abrazo. Saludos a todos. Chao. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz,